Bien, entonces es así que vamos a empezar con el primero. Dentro de los sistemas de amortiguación de los líquidos corporales, pues tenemos muchos, ¿no? No muchos, pues tenemos principalmente el de bicarbonato, el de fosfato, las proteínas, también se habla del de amoníaco, que pero eso lo vamos a tratar un poquito en la parte renal. Eh, Entendiendo y empezando que todos ellos trabajan en conjunto. Es así entonces que el primero y el de más importancia, ¿por qué? Porque es el más potente, es el sistema amortiguador de bicarbonato, el cual está formado entonces por un ácido débil, que va a ser el H2SO3 o ácido carbónico, y una sal de bicarbonato. Pero finalmente eso lo podemos interpretar, como vamos a ver, este H2CO3 se va a disociar en lo que viene siendo CO2 y agua. Es en sí entonces que el sistema lo podemos entender como amortiguador CO2 bicarbonato. Eh, Muy importante también que nosotros entendamos que además de en nuestro metabolismo, diariamente se van a producir 80.000 equivalentes de hidrogeniones, que estos van a ser, se los entiende como ácidos no volátiles, que van a ser diferentes al ácido carbónico, ¿no? Y también entender que la concentración pues normal va a ser los 0,004 mil equivalentes litro, que viene siendo lo que yo anteriormente les nombré de 40 nanoequivalentes litro. Entonces, como yo les venía diciendo, este amortiguador tiene una impresionante fuerza, principalmente porque dentro de sus componentes el CO2 tiene una gran volatilidad que permite entonces que los pulmones mantengan concentraciones estables de SO2 en el plasma sanguíneo a pesar de las continuas reacciones metabólicas y de amortiguación que se producen. ¿Esto cómo lo logra? Pues ya sabemos, esto se comporta como un sistema abierto de amortiguación, como un sistema abierto. Entonces nosotros, aumentando nuestra ventilación o disminuyendo nuestra ventilación, vamos a jugar, se podría decir así, con las concentraciones de CO2, que las vamos a expresar en presiones parciales de CO2, y así nosotros vamos a lograr manejar o disminuir o aumentar las concentraciones de hidrogeniones, y así pues es como vamos a realizar una compensación. Pero entonces, como ya les dije, viene entonces aquí este proceso. Entonces está la volatilidad del CO2. Entonces el CO2 en mi gran volatilidad entra y sale. Supongamos que eso es como nuestros pulmones. Entonces está entrando dentro de nosotros, entra y se encuentra, después de hacer esta disolución del dióxido de carbono, se encuentra junto con el agua, la cual al mezclarse con el CO2, lo que resulta es la formación de H2CO3. Y este primer paso le vamos a llamar hidratación del CO2. Sin embargo, esta hidratación es un proceso muy lento que nos limita como tal. Entonces, cuando nosotros sabemos que cuando tenemos un proceso muy lento, lo aceleramos. ¿Y de qué forma lo aceleramos? Mediante enzimas. Es así que entonces aquí entra una enzima muy importante que se llama la enzima anidrasa carbónica, que nos va a acelerar como tal esta reacción, permitiéndonos obtener de forma más rápida este ácido carbónico. Esta entonces es la primera reacción. Luego, miramos que el ácido carbónico, como es un ácido que débil, entonces se va a disociar ¿en qué? En hidrogenión y bicarbonato. Entonces, este es el punto de disociación. Esta reacción no necesita de enzima porque es muy rápida e incluso se ve limitada por la lentitud de la primera reacción de hidratación. Entonces, tenemos que, eso es como tenerlo en cuenta, ¿no? Que esta es muy rápida y la primera muy lenta. Entonces, en este punto, lo que nosotros vamos a entender es que con esta reacción de disociación del ácido carbónico es el primer punto en el que se disminuye el pH. Y para entender por qué se disminuye el pH, porque uno dice, bueno, pero pues estoy produciendo hidrógeno y también estoy produciendo bicarbonato, estamos produciendo lo mismo. Pero claro, estoy produciendo a partir de qué? De un ácido, de un ácido. Entonces, eso es como ese punto. Entonces, para nosotros entenderlo de forma sencilla, tenemos que ver hacia dónde, la dirección en la que se dirige la reacción y miramos que hay producción neta de hidrogenión. Entonces, si hay producción neta de hidrogenión, se va a dar una disminución como tal del pH. Luego, entonces aquí ya tenemos finalmente la reacción neta, que ves como les decía, este sistema se va a componer finalmente por lo que inicia, que es CO2, y por lo que termina, que es bicarbonato. Y es un sistema abierto que tiene gran potencia, entonces. Luego, el otro componente de este sistema viene siendo la sal de bicarbonato. En este punto la tenemos como bicarbonato sódico. Entonces miramos que esta se disocia en sodio y bicarbonato. Pero entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces aquí miramos la reacción completa, en donde el CO2 más el agua
nos forman el ácido carbónico, como ya miramos, pues la reacción de hidratación, luego se disocia y luego finalmente este bicarbonato va a ser el que entra a unirse para formar esta sal de bicarbonato. Entonces aquí tenemos estas dos ecuaciones en donde miramos cómo se dan los procesos de amortiguación. Entonces miramos que en la primera tenemos el hidrogenión, el cual se va a unir con el bicarbonato, ¿no? Entonces, claro, tenemos el bicarbonato va a ser el que va a llevar a neutralizar el aumento de la concentración de hidrogeniones, llevando a la formación de ¿qué? De ácido carbónico, pero este, como sabemos, se disocia en CO2 y agua, se puede disociar en CO2 y agua, y esta disociación va finalmente a tener agua y CO2 que se va a expulsar por vía respiratoria. Por el otro lado, tenemos la ecuación 2, en donde bueno, el NaOH, el cual se va a mezclar, el hidróxido de sodio, perdón, el cual se va a mezclar con el ácido carbónico y nos va a producir el bicarbonato sódico. Es así entonces que miramos que el ácido, en este sentido, el ácido, que es el ácido carbónico, entra a neutralizar esta base fuerte, formando entonces esta base débil, la cual también va a disociar posteriormente. Esa sería como las dos ecuaciones que se producen. Bien. Siguiendo, entonces llegamos al punto de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde pues para llegar a esta ecuación pues es como un proceso muy grande, pero en lo que en realidad a lo que a nosotros nos interesa es entender que el pH va a ser directamente proporcional a la concentración de bicarbonato e inversamente proporcional a la presión de CO2. ¿Por qué la presión de CO2 entra en este punto? La presión de CO2 va a decir la cantidad de CO2 que hay en sangre, y esta va a tener una función lineal con el CO2, pues, ¿no? ¿Y cómo la obtenemos? Para obtener la presión de CO2 vamos a multiplicar por el cociente de solubilidad del CO2, que el cociente de solubilidad en este punto o en condiciones fisiológicas va a ser de 0.03. Es así entonces que tenemos como tal tres términos aquí. La presión de CO2, el CO2 soluble y también el ácido carbónico. Entonces nosotros tenemos que entender en cuenta esto. El CO2 disuelto en sangre es directamente proporcional a la cantidad de ácido carbónico no disociado. Y en la presión de CO2 va a ser directamente proporcional al CO2 disuelto. Es entonces que la presión de CO2 la podemos interpretar como la cantidad de hidrogeniones, es decir, de ácido. Es así entonces que cuando se altera la presión de CO2, vamos a estar dentro de y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, cuando se altera la presión de CO2, vamos a estar dentro de un proceso de origen respiratorio. Por otro lado, cuando se alteran las concentraciones de bicarbonato, vamos a estar dentro de un proceso metabólico. Es así entonces que nosotros entramos a la explicación de esta curva. Esta curva es una curva de titulación del sistema de amortiguación de bicarbonato. Como podemos ver en el lado sería izquierdo de sus pantallas, tenemos el ácido añadido, es decir, tenemos el ácido carbónico y el C2, y del lado derecho tenemos lo que viene siendo el amortiguador, que viene siendo el bicarbonato. Aquí entra otro punto muy importante que es la pK. La pK viene siendo la constante de disociación. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es, esas son constantes, entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es si la pK está próxima o no, o el valor es cercano o no al pH del líquido en el cual estamos en el momento. Es así entonces que, por ejemplo, el pH cuando esté igual a la pK del sistema amortiguador, vamos a encontrar que la mitad va a estar en forma de bicarbonato y la otra mitad vamos a tenerla en forma de ácido carbónico. Y es aún más importante entender que en este punto en donde el pH y la pK son iguales, va a ser el punto de mayor capacidad de amortiguación que tenga el sistema. Luego ya miramos, cuando hay variaciones en el pH, ya disminuye o aumenta. ¿Por qué? Porque no hay un 50-50, sino que hay más de uno y más del otro. Es así que tenemos un punto operativo normal del cuerpo. Como vemos, en este sistema de bicarbonato, la pK es de 6.1. ¿En relación con qué? Con el punto operativo normal del cuerpo, que va a ser de 7.4, miramos que no tiene como tal una gran capacidad de amortiguación este sistema. Entonces dirán, bueno, pero pues no tiene una gran capacidad de amortiguación, pero es el más potente. ¿Por qué? Ahorita les explico.
Pero siempre, entonces lo que nos interesa entender en este punto es mirar que cuando es 7.4 con una pK de 6.1 vamos a tener el sistema amortiguador un porcentaje de bicarbonato casi de 80%, casi 90%. Por otro lado, vamos a tener la concentración de ácido casi en un 10%. Es así entonces que no tiene una gran capacidad, pero que lo importante es que ese es como es un sistema abierto, entonces tiene la volatilidad, o sea, está regulado por los pulmones, eliminando CO2, y por los riñones, que van a eliminar bicarbonato y también hidrogeniones. Es eso lo que le da la gran capacidad de amortiguación a este sistema. Eh, Eso sería en este punto. Luego ya vienen como tal los otros sistemas, como por ejemplo el sistema amortiguador de fosfato, que tiene como tal un pK de 6.8. Bueno, entonces aquí hay que entender, el 6.8 no está tan lejos del pH normal de los líquidos orgánicos, que es 7.4, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no es este sistema? ¿Por qué no es el más potente o por qué no es el que más amortigua? ¿Por qué? Porque su concentración en líquido extracelular es muy baja. Solo representa un 8% de la concentración en relación o en correlación al amortiguador de bicarbonato. Es por eso que no tiene tanta potencia, pero su potencia sí se va a ver más en cuanto a nivel del sistema, a nivel de los líquidos intracelulares y de los túbulos renales. ¿Por qué? Porque el fosfato suele concentrarse mucho en los túbulos renales, donde se incrementa la potencia de la amortiguación pues, de este sistema. Segundo, también que el pH del líquido tubular suele ser considerablemente menor a 7.4, por tanto se acerca mucho más a su pK y tendrá una mayor capacidad de amortiguación. Eh, y en cuanto a la parte de los líquidos intracelulares, el fosfato es importante para la amortiguación de ellos, ya que la concentración pues, va a ser mayor en relación a los extracelulares. Entonces, en este punto va a ser muy importante que entendamos eso, ¿no? Que la pK se acerca mucho más al pH del sistema renal, tubular. Entonces, por eso tiene una mayor capacidad. Entonces, finalmente, las reacciones que se producen en este punto tenemos que está conformado por el HP4, que es fosfato ácido, y por el H2O4, que es de hidrógeno fosfato. Esos son los dos componentes. Entonces, miramos que cuando hay adición de un ácido, el fosfato ácido va a formar estos son fosfatos de sodio, vienen a formar fosfatos de sodio, más NaCl. Por el otro lado, tenemos que cuando se agrega una base fuerte, como es el caso del hidróxido de sodio, se va a reaccionar con el hidrógeno de fosfato y nos va a dar como tal resultado el Na2HPO4 más agua. Y esta forma es como este sistema realiza el proceso de amortiguación. Por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta la parte de las proteínas en los líquidos extracelulares, en la parte de los líquidos, perdón, ¿no? Entonces, las proteínas como amortiguadores a nivel intracelular. Entonces, en este punto es muy entender que tenemos elevadas concentraciones y sobre todo pues a nivel intracelular y que como ya les dije anteriormente, la membrana va a permitir en cierta difusión de hidrogenión y bicarbonato y que pues esto va a llevar pues a una alteración del pH intracelular que va a ser correlacionado con el pH extracelular. Entonces, características de estos sistemas de amortiguación. Son muy lentos. ¿Por qué? Por el mismo movimiento del hidrogenión y del bicarbonato. Es muy lento. A excepción de uno, a excepción a excepción de las células de los eritrocitos, en donde el equilibrio sí se alcanza muy rápido. Esto principalmente, ¿por qué se alcanza muy rápido? Porque en los eritrocitos encontramos la hemoglobina, que es muy abundante y que representa pues alrededor del 15% de la proteína total. Y entonces tenemos aquí como tal cómo desarrolla el proceso de amortiguación la hemoglobina, asociándose el hidrogenión más la hemoglobina y nos da como tal el proceso de amortiguación. Nosotros tenemos que tener en cuenta otra vez el pK de la hemoglobina, que va a ser de 7. La hemoglobina es muy chévere porque la hemoglobina tiene una característica muy importante. Su pK puede variar según el estado en el que se encuentre. Si está en hemoximoglobina, va a ser menor, 6.8, y si está en desoximoglobina, va a ser mucho mayor, 7.9. Entonces, por eso la hemoglobina tiene una gran capacidad, porque ella, liberando o tomando oxígeno, puede variar esa pK y puede ser más eficiente como amortiguador.
Finalmente, tenemos que especificar aquí claramente que alrededor del 60 al 70% de la amortiguación química total de los líquidos orgánicos únicamente se produce en el interior de las células y en su mayor parte pues depende de las proteínas intracelulares, como ya les dije. Finalmente, entonces, o enseguida, tenemos que entender el principio isohídrico. Como ya les dije, ellos no funcionan solos, ellos funcionan en conjunto. Entonces, el principio isohídrico nos indica que todos los sistemas de amortiguador se encuentran en una solución en equilibrio con la concentración de hidrogenión y no funcionan por separado. Este principio lo que implica es que toda situación que determina un cambio en el equilibrio de uno de los sistemas amortiguadores cambiará por resultado el equilibrio de los demás, ya que estos sistemas incluso se amortiguan entre ellos mismos y enviándose o desviando los iones de hidrógeno de unos a otros. Entonces, esto es prácticamente lo que nos indica el principio isotrónico y esta es la ecuación como se lo representa. Luego viene la segunda línea de defensa, que es la regulación respiratoria del equilibrio ácido-básico.